están? Bienvenidos a la Hora Liberal, una semana que ha sido difícil con Ignacio Briones, Javier Álvarez, por las lluvias, por las familias damnificadas, por todo lo que ha significado este permanente recordatorio que cada cierto tiempo nos da nuestro país, ¿no? De la fragilidad de nuestra condición y de lo difícil que es enfrentar estas contingencias como las tremendas lluvias que tuvimos la semana. Y una lluvia como a la antigua, me recuerda a la de los 80 cuando yo era chico, ¿no? Cuando se pegaba una semana lloviendo fuerte o varios días y se salía el Mapocho. Salía el Mapocho, inundaba. Yo creo que, bueno, hay que acostumbrarse a vivir con esto y yo quiero hacer una reflexión, fíjate, a lo mejor no muy popular, pero a mí me llamó mucho la atención que por un lado está bien, ¿no es cierto? Que uno anticipa que viene este frente, que va a llover no sé cuántos milímetros en pocas horas, y hay unas decisiones de la autoridad que son prudenciales o precautorias, ¿no? Pero yo me pregunto si dentro de esas acciones precautorias tiene sentido suspender a diestra y siniestra las clases en los colegios durante 2 días. De alguna forma la pregunta es, número uno, todos los sectores, todas las regiones, todas las comunas son afectadas de la misma manera, de forma tal de que tú suspendas a rajatabla y 2 días a la semana es harto. Y la número dos, la decisión podría quedar en los colegios también. Claro, pues número 2, debiera quedar en los colegios. Número 2, no podemos hacer clase cuando lluvia es fuerte. ¿Qué va a pasar en los años que siguen? Cuando siga lloviendo fuerte, vamos a tener que suspender. Y número 3, si la razón es que las personas o los alumnos tienen dificultades eventualmente para llegar al colegio, o se negaron las calles, el transporte público, lo mismo corre también para las personas que trabajan y sin embargo no decretamos un feriado legal, ¿no? Es más, cuando un chico, un niño, una niña se tiene que quedar en su casa, probablemente hay un padre que no puede ir a trabajar. Entonces a mí me parece que es hora de revisar este tipo de decisiones, amén de la catástrofe, uno tiene que atenderla, pero cuando tenemos el drama educacional que tenemos en Chile, como por default, por definición, la primera reacción es parar clase, como si nada. Me parece que hay que evaluarlo, hay que repensarlo, no es obvio. Tú, Javier, eres de Biobío, sí, la pero zona más golpeada, Curanilahue, es como la zona cero. Justamente eso es lo que quería decir yo, que me adhiero mucho a las palabras de ustedes, sobre todo con las personas de mi región, digamos, del Biobío, que es una zona afectada, muy afectada. Ahora bien, junto con el tema de la educación, yo también hago una reflexión sobre la capacidad que tenemos el país, digamos, sobre la infraestructura. Sí. Porque la verdad es que este problema de la agua y lluvia es un problema que se arrastra históricamente y cuesta entender que en un país que tiene los ingresos per cápita que tenemos, ¿no es cierto?, el nivel que hay del consumo, el desarrollo industrial y todo, veamos estas calamidades que son perfectamente predecibles. O sea, hay una evidente falta de servicio de parte del Estado en términos de evacuación de la agua y lluvia. Y estos problemas estos problemas son solucionables fácilmente con el desarrollo de cierto grado de infraestructura. Y además, comparto lo que dice Ignacio con respecto a que las decisiones deberían ser descentralizadas, digamos. O sea, cada rector, cada director de colegio debería tomar la decisión por sí sola. Cada región tiene una realidad distinta. Claro, tiene una realidad distinta y cada colegio tiene una realidad distinta. Porque si un colegio está ubicado en un lugar, digamos, que está en un lugar que no tiene problemas de inundación, ni mucho menos, bueno, ¿por qué se suspende esas clases? Este es el paternalismo por definición y el centralismo por definición. Además, extraña la forma, porque fue el gobernador, acá en Santiago por lo menos fue el gobernador regional, Claudio Rego, que llegó y dijo, mira, yo creo que hay que suspender, y se suspendió todo. Puede ser, pues, no puede ser sin ningún escrutínio. Esto es como esto es como la política del espectáculo, si eso es lo que conversábamos antes, digamos. O sea, el que hace el anuncio más grande y más fuerte gana, digamos. Ahora, no hay racionalidad. Yo sí hay una cosa que quiero relevar, porque son difíciles estas crisis y es impopular reconocer las cosas que son correctas, digamos, así como también es impopular criticar las decisiones que parecen tan correctas, como esto de suspender a rajatabla todas las clases. Pero yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la Universidad de Ingeniería, me tocó estudiar muchos ramos de hidráulica urbana, hidrología, y hace 20 años atrás, que es cuando yo estaba en la universidad, un poquito más, no habían colectores de agua lluvia en Santiago, que es la realidad que yo conozco más, ¿no? La región metropolitana. No habían. Y en términos de damnificados, hoy día nos asombramos cuando hay 5.000 damnificados. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, eran 50.000, que es más viejo que tú todavía. Eran decenas de miles los damnificados. Claro, o sea, no solo eso, sino que era todos los años. Esto era repetido. Claro, lo que pasa es que hace mucho tiempo no llovía, pero me acuerdo un año particular, el 97, fue un año de muchísima lluvia acá en la región metropolitana,
fue un desastre porque estaban recién construyéndose los grandes colectores de agua lluvia. Claro. El problema que tenemos es que la ciudad ha crecido muy fuerte hacia la zona alta Sí. y al crecer la ciudad, la urbanización, el cemento, básicamente las aguas lluvias corren como por literalmente por un tubo. Se establece una capa impermeable prácticamente Exactamente, sobre una gran y superficie. las zonas vegetales, la masa vegetal no absorbe, digamos, y por lo tanto eso agua abajo provoca muchos problemas. Pero también yo creo que sí hay una mejor capacidad de la infraestructura que puede ser muy insuficiente en muchas zonas, como en Biobío, por ejemplo, Claro. que probablemente tiene un retraso en infraestructura. Y lo otro, que yo sí creo que el cambio en toda la institucionalidad de prevención de desastres nos ha ido culturizando para entender mejor cómo abordar estos problemas, ¿no? Sí, sí. Aunque tienen nombres raros y feos como COGRID, Senapred, Senapred. pero hemos ido aprendiendo y nos hemos ido culturizando, y yo sí creo que hay una institucionalidad que tiene cierta capacidad, no sé si de responder tan bien, pero es mucho mejor que lo que teníamos hace 10, 15, 20 años atrás, cuando teníamos un ONEMI que era más bien motivo de memes y de sketch humorístico más que otra cosa. Claro, pero sí, estoy de acuerdo con eso, pero es bueno lo que hace el punto que hace Javier, a uno se lo olvida, la memoria es frágil. Hay un drama en esta lluvia tan intensa, lo hemos visto en las imágenes, indudable, y uno empatiza con esa familia, qué duda cabe, pero mirando el problema en la perspectiva más agregada, uno piensa que esto es peor y mucho peor que lo que ocurría antes. No. Y efectivamente, cuando nosotros éramos chicos, yo me acuerdo, los damnificados eran decenas de miles. Exactamente, a eso me refería. Decenas de miles. O sea, hemos avanzado ahí, pero al mismo tiempo interesante preguntarse si acaso uno no podría tener como un master plan, una política pública de infraestructura, que en vez de pensar siempre en carreteras, bueno, No, fuera por los subterráneos, Bueno, los conectores, ¿no? Ese es el rol del Servio, ese es el rol Sí. del Ministerio de Obras Públicas Sí. también. Como empezamos a pensar, y no solo en infraestructura, empezamos a pensar más en los bonos, en esta cuestión y todo, y resulta que uno ve con los países desarrollados como esta cuestión de la infraestructura vital, digamos, es muy relevante. Sí. Ajá. Oye, además que esta infraestructura, finalmente toda la infraestructura sanitaria en Chile fue hecha por el sector privado Y es súper buena. en la medida Oye, que se pudo avanzar con concesiones en materia sanitaria. oye, digamos que El esa problema es que el agua es lluvia no queda en el terreno de nadie. Sí. Ese Esas fue quedaron- ese fue el problema. Exactamente, pero- porque la distribución, el tratamiento de agua funciona perfecto Fuera- y esta parte que que vende más del sector es un buen contrafactor. Pero ese es un buen punto. Ustedes que son ingenieros y trabajan en esto, lo podrán complementar, pero nosotros tenemos estándares de clase mundial en materia de tratamiento de agua, de alcantarillado, servicio de agua potable. A veces nos quejamos, porque claro, hay zonas y hay porcentaje relevante de la población que no tiene acceso a agua, y eso es un problema que hay que abordar. Pero en el estándar agregado, Chile comparativamente tiene números O sea, de es de país desarrollado. desarrollado, totalmente. Y es contradictorio eso con que en materia de recolección de agua lluvia estemos en retraso, ¿no? Es que eso Claro. quedó fuera de las concesiones. Pues sería bueno pensar algo que nos ponga el día en eso, ¿no? Exactamente. Ahora yo quiero volver sobre el punto porque me parece central, sobre todo una radio como esta, la radio agricultura, que llega a regiones. De No, y, que alguna los, manera, y los agricultores también, Oye, lo dijo han- Antonio han Hugo, el sufrido. presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, el daño ha sido brutal. el daño también. brutal, pero sobre todo lo que yo quiero poner el acento en el centralismo de nuestras decisiones. Esta camisa de talla única. En Santiago se define que se acaban las clases más allá de Santiago y no tomando en cuenta las realidades que son diversas. Como dice Javier, habrá comunas que no tienen ningún problema. ¿Y por qué vamos a tener que suspender el colegio? ¿Por qué vamos a tener que dejar 2 días sin clase a miles de niños? Esto no puede ser. Esto es inaceptable. Como que yo siento que por default, en cada problema que tenemos, el primer candidato a suspender siempre es el colegio. Bueno, en ¿Te has fijado, en no? la pandemia fue así. Bueno, la pandemia tuvimos la actitud francamente increíble, irresponsable del colegio de profesores que se negaba a abrir la escuela. Y nuevamente, no reconociendo la diversidad regional, local, porque hay situaciones que eran muy distintas a nivel de la pandemia en distintas partes de Chile, ¿no? Pero fíjate, cuando hay un narco funeral, se suspende la escuela. Cuando hay no sé qué problema, se suspende la escuela. Cuando hay no sé qué votación, la escuela. Siempre la escuela. Y la escuela deberíamos empezar a pensar que es un servicio esencial que nunca debe cerrar. Nunca. Claro. Nunca. Como la energía No hay eléctrica. huelga, no hay toma. por Como último la los que energía puedan llegar, que eléctrica. lleguen. ¿Ah? Por último, los que puedan, Por no supuesto. pueden estar en la casa y puedan llegar Claro, al colegio, que pero lleguen. pero por Y el papá, quien no quiera correr por- riesgo, lo dejará en la casa. Por supuesto, pero hay que, no sé, hay que poner la educación al centro y no que sea el candidato primero al Oye, cierre. a todo esto, escuchaba una estadística que esta semana que viene se pronostica 20 milímetros más de lluvia en la región metropolitana, que sumado a lo que ya ha llovido,
llevaría a junio no a ser el mes más lluvioso de los últimos 20, 30, 100 años, sino a ser un mes dentro del promedio normal de lluvias de junio. Lo que da cuenta que hemos perdido también esta cultura de la lluvia invernal. Claro. Increíble. Claro que sí. Oye, y a todo esto, entrando en materia más contingente, ¿alguno cree que el presidente Boric, que está de gira en Europa, debió suspender su gira y volver a hacerse cargo de la emergencia? Yo particularmente creo que no. Creo que el presidente tiene una actividad importante en Europa representando a Chile. Y creo que para eso están los ministros y están los Bueno, cuerpos. hay 7 allá, sí, eso puede ser Sí. un poco mucho. Sí, pero se supone que las instituciones deben funcionar no necesariamente, y con el tema de comunicaciones que hoy día hay. Y me parece que esto del presidente con una pala, digamos, ahí destapando una alcantarilla, es más bien efectista. Aquí lo que tiene que funcionar es la institucionalidad. Y que el presidente puede mandar sus mensajes. Todo el mundo hoy día tiene acceso a un teléfono, a una televisión, y él puede mandar sus mensajes, ¿no es cierto?, digamos, al público, expresando su preocupación y su problema, pero él yo creo que debería continuar con la agenda. No es un hecho tan catastrófico, diría yo, como para que él tenga que estar acá en Chile. Ignacio. No, 100% de acuerdo con Javier. O sea, acá hay que recordar que el presidente de la República, quien quiera sea, es jefe de gobierno y jefe de Estado. El rol de Estado es representar a Chile afuera. Y esta es una gira importante en la Unión Europea. Va con una delegación, va la presidenta de la SOFOFA, van diputados, parlamentarios de todos los partidos, de oposición, de gobierno, encuentros con los principales líderes de la Unión Europea. Claro, no es como que se cancela, vuelvo pasado O sea, mañana. esta es una gira importantísima, Claro. donde el presidente va representando a Chile. Y cuestiones que se han preparado por, Y es por una- muchos meses, meses, la meses, Cancillería Por trabaja años, gigante, digamos. sí. Por varios meses, si es que no años. Y esto es una acción de Estado. Y me parece bien que vaya acompañado a sus ministros fundamentales, porque es el Estado de Chile que está representado. Y por lo tanto, llevarlo al área chica, de que tenga que estar acá, un político llamó peyorativamente esto como un paseo de curso. Pero ¿qué declaración Gira es estudio, esa? gira estudio. Gira de estudio. Después José Antonio Cast. José Antonio, ¿qué declaración es esa? Qué pequeño, qué poco republicano realmente. Acá está el nombre de Chile, hay que apoyar a Chile cuando está afuera. Y en estos encuentros que son importantes, haciendo acuerdos importantes. Y uno puede ser del gobierno de oposición, pero en Por este cierto, caso esta vez Chile. pues, Oye, ¿no? Esta vez nosotros, Chile. yo soy opositor a este gobierno, pero siempre voy a reivindicar el rol de Estado, ¿no?, cuando un presidente está afuera y sobre todo una gira importante como esta. Sí, además- Y si acaso pedir que tenga que estar acá, como dice Javier, con la pala, bajo el agua, pululando por los matinales, lo que se le exige a un presidente de la República, yo creo que es exactamente lo que no tiene que hacer, y ojalá nos alejemos de esa figura, porque eso es marketing, eso es para la marca, es para la imagen, para la figuración Pero hay personal. algo que- algo- Perdona, para terminar, hemos visto en el pasado ministros, ¿no es cierto? Bueno, me acuerdo de los incendios que hubo hace un par de años, el ministro de Agricultura cargando sacos, transpirados, ¿no Con es cierto? ceniza en la cara. Y preocupándose que su foto y su imagen circulase, y entonces todos lo aplaudían. Yo encuentro que eso es un desastre. Un ministro hace mucho mejor su pega estando en su oficina, coordinando las acciones, Dando tomando instrucciones decisiones, como corresponde. en lugar de estar acarreando sacos. Lo mismo con poniéndolo el énfasis. presidente. De hecho, exprofeso la última reforma a la institucionalidad de emergencia, cuando se creó el Senapred, se queda fuera la autoridad política de la coordinación y la conducción, digamos, de la respuesta a la emergencia, porque lo que uno busca es que no se politice, sino que sean cuestiones eminentemente técnicas. Ahora, yo creo que hay un punto además que es bien de fondo, que cuando se hace esta crítica pequeña a la conducción de los asuntos de Estado, hasta cierto punto se replica la misma actitud que uno criticaba a la izquierda cuando el presidente Piñera estaba fuera de Chile. Exacto. Y se dedicaban a aportillar, a criticar incluso la misma gira, Sí. y a estar permanentemente torpedeando la conducción de los asuntos de Estado, que es algo demasiado importante, porque es una cuestión que trasciende a los gobiernos. Absolutamente. Si las relaciones internacionales, la Cancillería, la diplomacia, responde a los intereses más permanentes de la nación, y esos intereses trascienden a la autoridad de turno, y por lo tanto, Y debe esa estar regla de oro, que es un asunto de Estado, empezar a jugar con eso, ahí están, mira, hay tantas cosas que hemos perdido en el último tiempo, que ojalá eso no se pierda, ¿no? Y que no enganchemos en esta cuestión de sacar ventaja pequeña en la conducción de los asuntos Exacto. internacionales de nuestro Ahora, país. uno Y porque son asuntos de Estado, corresponde que estén representados al más alto nivel, liderado por el presidente de la República de turno, digamos. O sea, ¿qué tipo de crítica estamos haciendo? ¿No acaso minar ese acuerdo tácito que tenemos que los asuntos internacionales son una política de Estado? Yo creo que sí. Qué tontería decirnos que tiene que estar acá con la pala, poco menos que con la pala. Claro.
Pero ¿en qué estamos cayendo, francamente? Un poquito más de Y es altura. replicar la misma Uno- conducta inmadura y pequeña al frente. Y en la, Sí. en la misma actitud que ellos hicieron. Entonces, y yo ahí quiero hacer una reflexión porque, como siempre me acuerdo de la guitarra de Osa, que le, De Juan José, que ex le ministro dejó de la Secretaría General de la Presidencia. guitarra, otra cosa es con guitarra. Entonces, uno esperaría que aquí hubiera un proceso reflexivo también de la izquierda, cuando le toque nuevamente ser oposición. O sea, para que no se vuelva a repetir la historia, porque, digamos, si nos vamos a ir de pequeñez en pequeñez, estamos mal. Po. Entonces uno espera que aquí haya un proceso reflexivo también y que esta crítica pequeña en el fondo no sea replicada en Ahora, el futuro. no fue generalizada, tengo la impresión de que... No, para nada. Pero hay algunos que trataron de Salvo sacar José Antonio partido. Caz Sí. no vi, y algunos que otro parlamentario, pero no fue una cosa generalizada. No. Yo no. Espero que esto no tenga mayor trascendencia y que el presidente pueda completar su gira bien, porque creo que hay muchos temas importantes que se están conversando en Europa. Temas como el futuro energético, temas como las relaciones comerciales, que me parece que eso es lo fundamental en esto. Oye, yo quería terminar con una cosa. Se ha citado mucho en las redes sociales como comparación, el presidente Piñera con las parcas rojas que estaba presente. Estoy de acuerdo, tenía ese atributo y esa virtud fundamental. Pero yo estoy seguro, por lo que lo conocíamos, lo conocimos, lo quisimos, lo admiramos, Ignacio, tú también, que en estas condiciones él hubiera tenido muy claro cuál era la prioridad de los asuntos de Estado, y los asuntos de Estado fundamentales en una gira es representar como corresponde los intereses de la nación. Absolutamente, pero fíjate que además... Y hubiera mandatado sí a sus ministros, que hicieran Claro, la pega, la parca absolutamente. roja, todo eso. Capaz que hubiera fíjate- mandado un par de vueltas para acá. Eso podría haber hecho. Claro. Pero fíjate además que en la gestión de las emergencias, lo vimos al presidente Piñera, su mayor atributo era desplegar los equipos Los equipos. y darles misiones y plazos específicos, más que él estuviera metido. Claro, como toda autoridad política, le interesa ir a meterse, pero la pega de fondo, la de verdad, la que movía la aguja, la hacía él en su rol de líder del gobierno, de definir las responsabilidades, los objetivos. Ministro, encárguense y me lo saca. Hubo Bueno, una gira que anticipó el regreso. A ver si adivinan cuál es antes de irnos a la pausa. ¿Cúcuta? No sé cuál. A la vuelta de la pausa lo comentamos. Vamos a una pausa en la hora libre. Estamos de regreso en la hora liberal por Agricultura TV con Ignacio Briones, Javier Álvarez. Que una pregunta planteada. Si saben qué gira interrumpió el presidente Piñera y se regresó anticipadamente producto de una emergencia. Yo no me acuerdo. Voy a dar un dato, Piñera 1. ¿No eran los mineros? No. Los mineros, exacto. Los mineros. Los mineros estaban en el cambio de mando en Colombia. Creo que era el cambio de mando del presidente Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos. Y se entera estando allá. Se queda un ratito en la cena después del cambio de mando, si no me equivoco. Se entera del colapso, ¿no? Se entera del colapso, le informan. Sí. Un par de horas más, toma el avión y se regresa directo, no a Santiago, a Copiapó, para ir directo a la mina San José. Ahora fue un caso particular, dramático y bueno, una historia maravillosa de resiliencia y sobrevivencia. Y ahí tomando un riesgo político fuerte. Porque si tú No, vas, es que- si tú vas al lugar de los hechos y la cosa termina mal, Oye, yo les voy a Oye, contar en eso- una anécdota a propósito de eso, que el presidente Piñera lo dijo algunas veces. Y en esa época, esto estamos hablando del año 2010, julio-agosto, si no me equivoco. Y yo trabajaba como jefe de la división de estudios de la SECPRES, de la En plena Secretaría reconstrucción del General- terremoto. Exactamente. Y nosotros en la SECPRES, el ministro de la Cristian Larroulé, teníamos grupo de opinólogos, analistas, sabios, gurús, que los invitábamos una vez al mes, hacíamos una reunión de trabajo y ellos nos daban sus ideas, reflexiones, sugerencias. Y nosotros tomábamos notas de las más importantes, las pasábamos un documento, una minuta y se las mandamos al presidente Piñera como insumo para sus reflexiones más permanentes, ¿no? Este análisis más estratégico que tiene que tener todo gobierno. Y me acuerdo que cuando el presidente Piñera se fue directo a la mina San José de vuelta a esta gira, y ya llevaba una semana, 10 días en la búsqueda y no habían resultado, todos estos sabios y gurús
nos dijeron, pero ¿qué está haciendo el presidente Piñera, por favor? Que Es más o menos lo mismo que te dije yo. que se olvide de esto. Esto es suicida políticamente, que nada, que haga una linda ceremonia, una liturgia, ponga unas cruces y se acabó. Si esta cuestión va a terminar con el gobierno porque no hay ni una posibilidad de rescatarlo. La probabilidad era como una Esto no sé fue cuánto, 1000. claro, esto fue un día viernes. El domingo encontraron a los mineros. Fue una cosa impresionante. No, que el presidente Piñera en eso, tú y yo se lo dijimos en persona más de una vez, era imbatible en tomar apuestas de riesgo y que además le resultaban. Yo siempre me acuerdo... Intuiciones racionales. Intuiciones. Racionales. Mira, yo siempre ya puedo desclasificar esta anécdota, pero para la pandemia, me acuerdo en mayo del 2020, o sea, llevamos 2 meses de pandemia recién. Y el presidente estaba convencido y nos decía en el comité político de acuerdo que a fin de año iba a haber vacuna. Sí, y todo. Y por lo tanto, él ahí desplegó la política, mandató a Rodrigo Yáñez, vaya a negociar, queremos ser los primeros. Bueno, y yo lo bromeaba, lo molestaba y le mandaba de vuelta al celular los pantallazos de las acciones de los laboratorios, de Pfizer, qué sé yo. ¿Cómo Porque si fuera cierto lo que él decía, las acciones deberían haber subido. Le decía, el mercado lo cree lo mismo que usted, las acciones plano bajando. Y me respondía, espérate decía, nomás, el mercado a veces se equivoca, me decía. Y su apuesta fue correcta, o sea, la intuición y el liderazgo que tuvo ver fue lo que de verdad permitió que Chile fuera pionero en la vacuna. Mucho antes de que cualquiera estuviera pensando o tomando medidas respecto al tema de las vacunas. Estaba convencido que a fin de año había vacuna y hubo vacuna. Sí, pero nadie puede cuestionar la inteligencia y la capacidad de gerenciamiento que tiene el presidente Piñera. Yo creo que eso es... Oye, y hablando del presidente Boric, en la gira, una cosa que es interesante, encuentro yo, es que salió a pegarle a moros y cristianos de lado y lado, ¿no? En el sentido de que, por un lado, quizás medio eufemísticamente, pero no entiende las restricciones que tiene con su mundo, en particular con el Partido Comunista, fue particularmente crítico con Venezuela, a propósito de esta cuestión ridícula, vergonzosa, de la dictadura de Maduro, ¿no? De decir que había sido algo así como la inteligencia chilena la que había secuestrado y asesinado al teniente Ojea, ¿no? Y obviamente el PC salió al tiro a reaccionar. Y después, también muy interesante, dijo una cuestión que yo creo que es evidente para todo el mundo y que por alguna extraña razón atávica el PC chileno todavía no entiende, que Putin no es de izquierda. Es más bien un fascista, un tirano, un dictador sanguinario, que se siente mucho más cerca de Pedro el Grande, digamos, que de Lenin. Es medio inclasificable ideológicamente, ¿no? Pero el poder es poder, digamos. Pero, claro, es un tirano. Desde que Trump esté cercano a Putin, ya uno no entiende nada mucho. Tal cual. Claro. Uno no entiende mucho, digamos. Claro, pero nosotros que hemos sido muy críticos generalmente con el gobierno y con justa razón y con el presidente Boric en particular, yo creo que esto es valioso y creo que es importante reconocerlo, porque probablemente en su coalición no lo sigue casi nadie, o muy poca gente lo sigue. En esta materia. Al menos una prueba de dignidad en esta materia. Pero creo que pone un estándar, ¿no? Pone un estándar en una izquierda que tiene mucho doble estándar y dejado de vidrio respecto a los temas de democracia y derechos humanos, que los reivindica solo cuando les conviene y que no los condena cuando no les conviene. Cuando los afecta, claro. Y claro, ha sido ya antes crítico con Nicaragua, ahora con Venezuela. Algo dijo de Cuba en algún momento y el PC dijo, no, con Cuba sí que no se mete. Y ahora con Putin no les mandó a decir con nadie que era un fascista, un dictador que no merecía ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Y creo que eso tiene valor. Es la gran pregunta, pues, ¿dónde va a terminar el presidente Boric en años más? ¿Ah? Porque él ha demostrado cierto grado de independencia en este tema. Fíjate que yo creo que una demostración importante también de lo que él tiene adentro, su fibra más profunda, es cuando concurrió al acuerdo para la nueva constitución. Sí. Él se descolgó totalmente, y en una cuestión bien relevante y bien importante. Entonces a veces escapar de la manada tiene costo. No sé, ahora nos irá a dar una vuelta Carnero en el futuro respecto a esto, que me equivoqué, que imagino que no. Mira, yo creo que así como el presidente ha sido inconsistente en un montón de cuestiones y ha cambiado posturas fundamentales para bien, a mi juicio, hay que decir que en esta materia ha tenido una sola línea. Siempre ha sido claro en decir, al menos desde que fue precandidato y como presidente. No, y como parlamentario también. Yo me acuerdo como parlamentario también. Que Venezuela es una dictadura, que hay problemas de libertad, de atentado a la democracia severo, y por lo tanto que no hay un cambio de postura.
se refuerza en base al insulto, digamos, que nos profirió Venezuela, inaceptable, con su fiscal general, señalando que esto había sido orquestado por los sistemas de inteligencia chilenos. Además, es reírse de nosotros, francamente, la ingenuidad del gobierno de ir a negociar un paquete de colaboración. Y si hay algo que no tenemos son sistemas de Entonces inteligencia. me parece muy bueno, muy valioso que el presidente refrende aquello que ha dicho antes con mucha más fuerza, dado un nuevo escenario, que lo haga en Europa, porque eso lo hace distinto Además, de la izquierda en América Latina, que es muy de trincheras, muy de tribu, muy oportunista. O sea, los derechos humanos y la democracia la defiendo cuando me conviene, pero cuando son de mi bando no. Yo creo que hay que tener acá un solo estándar, y eso corre para todo. Y por lo tanto lo diferencia que un líder, un presidente de izquierda, de esta izquierda, en Europa, de cara a democracias consolidadas, regímenes de izquierda o gobiernos de izquierda, cuando son socialdemócratas, él diga: yo de Latinoamérica vengo a decir las cosas como son, esto es una dictadura, acá hay problemas de libertades fundamentales en Venezuela, y yo creo que eso lo valoriza, y de nuevo, volviendo a la gira, creo que prestigia que Chile tenga ese tipo de voz, lo cual le genera un problema naturalmente con su coalición, ¿no es cierto? Y ese hay que tener pantalones, digamos, para comprar ese problema, porque el PC en esta materia, así como estamos elogiando la postura del presidente ahorita, que hay que decir, el Partido Comunista, una vez más, Oye, Javier, inconsistente. es que sobre eso yo te quería hacer una pregunta. Tú estudiaste en la Universidad de Concepción, sí, cuna de la izquierda chilena. a mucha honra. Exactamente. Sí. Aunque tú eres un liberal de todo lomo, pero conviviste con ellos, conoces su ADN, su lógica. Entonces quería preguntar, ¿qué le pasa al PC? ¿O qué le pasa a la izquierda chilena? Porque una cosa es, yo entiendo, romantizar la revolución cubana, por decirte algo. Ya. Y era un momento histórico distinto, en fin. Yo no puedo ser más crítico de todo eso, pero uno lo puede entender. Pero estar hoy día parado al lado de Putin, estar parado al lado de Ortega, que es un sátrapa, Díaz-Canel. defender Díaz-Canel, ni hablar a Maduro, ¿no? Maduro, el fiscal general, el señor Tarek, no me acuerdo cuánto. La dictadura de Castro. Esos compadres no pueden mover un pie fuera de Venezuela porque en prácticamente cualquier país los van a tomar preso. O sea, son pandillas mafiosas, digamos, además de dictadura o narcodictadura, y los siguen defendiendo. Entonces, ¿cuál es la lógica que hay detrás de eso, de acuerdo a tu experiencia, que Mira, algo yo- alcanzaste a convivir con Sí, ese mundo? a mí en la universidad me tocó estudiar todavía en época de dictadura. Sí, claro. Y por lo tanto, ahí se juntaba mucha oposición mezclada, digamos. Entonces no había una distinción específicamente entre los comunistas, hasta los demócratas cristianos, digamos. Y yo creo que además hubo mucha gente que ni siquiera era de izquierda y se sentía un poco centro derecha, que era el caso mío, digamos, y que yo voté no para el plebiscito. Entonces era muy... Pero lo que me parece a mí hoy día, lo que ocurre hoy día es que el Partido Comunista es un partido nicho. Es un partido nicho, un partido donde hay ciertas personas que se identifican con ciertas cosas y que para muchos estas cosas pueden resultar, ¿no es cierto?, inconsistentes, incongruentes, ridículas, pero que sin embargo en un grupo de la población, que el porcentaje ese que lo vota, digamos, que un 10% o menos, estas cosas le producen cierto grado de añoranza de la Guerra Fría, de estar en contra de la dictadura de Pinochet, o sea, como que se quedaron como en el pasado. Eso es lo que yo creo. Pero sin embargo es una idea que funciona, pero es muy de nicho. Yo pienso que... pero lo que lo caracteriza al Partido Comunista es sobre todo su disciplina. Claro, pero yo entiendo ese punto, pero lo que me cuesta entender es que sean tan flagrantemente manipuladores de la verdad o distorsionadores de la verdad. Porque por ejemplo, el caso de Putin, la crítica que le hacen a Zelensky de que son estos grupos, que es un grupo filonazi, digamos, y Zelensky es judío, digamos, y no tiene ninguna relación, ni él ni su gobierno, pero ellos buscan instalar algo que es evidentemente falso. Todo el mundo democrático va en una dirección y el PC insiste en subirse a la micro más fallada, más impopular, más... Es Mira, una cuestión tiene bien... una bien gran grande. retórica. Yo voy a tiene seguir una gran la- retórica. yo voy a seguir lo siguiente. Primero, ¿Cuál es la ganancia que ven ahí? Primero refleja su bajo compromiso democrático, porque el compromiso democrático se expresa en las acciones y en los hechos, y no solo a nivel local,
sino que a nivel internacional. Lo mismo corre para los derechos humanos. Entonces tú no puedes decir que tengo un compromiso democrático alto cuando estás apoyando una y otra vez, sistemáticamente, a regímenes que son evidentemente antidemocráticos. Número uno. Pecas de consistencia, ¿no? De credibilidad. Lo mismo con los derechos humanos. No puedes defender los derechos humanos acá, pero no acá, porque los de acá y que los violan Los de son ciertos humanos, ¿no? ¿Y por qué hacen esto? A mí no me queda otra explicación que por intereses particulares. Y vaya paradoja, ¿no? Aquellos que se llenan la boca atacando al egoísmo neoliberal, bueno, algo tendrán que estar recibiendo esos regímenes, algo tendrá que reportarle respecto a su narrativa, respecto a su organización política. En la última explicación que me queda a mí, probablemente es la más cierta, que algo reciban, que hay una contraprestación con Venezuela, que hay una contraprestación con el régimen ruso, que hay una contraprestación con Cuba. Bueno, están... Pero no hay que olvidarse. Claro, ahí no hay nada. No hay que olvidarse el alcalde de Jadwe para donde iba, digamos. Pero lo dejaron salir del aeropuerto. Oye, pero es inaceptable, no es menor. Yo creo que uno no puede permitir esta inconsistencia, dejarla pasar como si nada, porque revela algo de fondo. Revela algo de fondo. Y eso que estamos criticando respecto al PC también es válido para cualquier tendencia política. El compromiso con la democracia liberal, es un compromiso con libertades fundamentales que hay que siempre defender, con derechos fundamentales que hay que defender, ni hablar los derechos humanos. Y por lo tanto uno tiene que en esta materia ser extremadamente consecuente, porque si no se desvaloriza aquello que uno supuestamente está defendiendo, y da para pensar que hay otras motivaciones detrás. En el caso del PC es paradójico porque cuando yo antepongo un interés particular a un principio general, bueno, eso se llama privatización, privatización de los intereses, que es aquello que critican, ¿no? Si lo dramático de toda esta historia, y nos vamos a una pausa, es que estuvieron bastante cerca de llegar a la presidencia de la República, y con Jadwe, que hoy día está en la cárcel, digamos, uno se imagina que hubiera pasado si hubieran tenido la posibilidad de estar en la moneda. Oye, pero estos son, yo quiero terminar con la siguiente reflexión, estos son en gran medida los mismos que decían ayer que Chile no era una democracia. Sí, claro. Y que dicen que Cuba es una democracia mucho más democrática que Chile. ¿Hasta cuándo nos meten el dedo con estas tonterías? Si eso hay que denunciarlo y rebelarse, porque son tonterías. Y no estamos para tonterías. El problema es que esas tonterías pasan en algunos casos de la anécdota a la pesadilla. Creo que ha habido reflexión sobre la actitud del Partido Comunista durante la crisis del estallido social. Creo que había una reflexión. O sea, aquí, salvo en ello. Salvo en ello, pero creo que hay una amplia reflexión sobre que tuvieron un comportamiento que tendía a derrocar al presidente Piñera. Sí, claro. Ya, vamos a una pausa y volvemos en la hora liberal. Estamos de regreso en la hora liberal por Agricultura TV. Una nueva semana con Ignacio Briones, nuestro artista invitado Javier Álvarez. Y mira, yo voy a tomar el tema para darles la motivación a algo que es una reflexión a propósito de un libro que voy a hacer mi recomendado al tiro, básicamente. Es un libro que lo comentamos cuando vino Rafael Gumucio, que se escribió hace ya unos 70 años, de un escritor que se llama Edmund Wilson, Hacia la estación de Finlandia, que es una obra notable. Tiene un prólogo además de Mario Vargas Llosa que es espectacular, y que es notable porque Edmund Wilson es un crítico literario que muchos indican a él como el responsable del auge de la nueva literatura del siglo XX, de los grandes escritores del siglo XX en Estados Unidos, ¿no? El caso de Faulkner, el caso de Dos Pasos, muy cercano a Fitzgerald. Y él escribió este libro, Hacia la estación de Finlandia, donde hace un relato de las circunstancias, los intelectuales y las ideas que se fueron encadenando hasta el desembarco de Lenin en la estación Finlandia, en San Petersburgo, para dirigir la Revolución Rusa. Y esto parte más de una cuestión muy azarosa. El historiador francés, lo comentamos, Michelet, que descubre a un pensador italiano de un siglo antes, esto en 1824, un siglo antes, Vico, que empezó a escribir sobre una idea súper peregrina en esa época, súper aventurada, pero que después fue la idea predominante, ¿no? Que es que la historia de la humanidad depende fundamentalmente de
y el devenir de la humanidad depende de cuestiones más bien sociales, el cuerpo social como un órgano que tiene ciertas tendencias, que finalmente es la raíz del marxismo, el materialismo, la dialéctica materialista, y que finalmente la historia humana depende no de dioses, no de monstruos, no de héroes mitológicos, no, sino depende de lo que hacemos los seres humanos. Comportamiento social. Y Pero, básicamente... pero una cuña ahí, es distinto que dependa de la sociedad que dependa de los individuos. Porque el determinismo histórico son leyes sociales Claro, pero inquebrantables. pero Marx y Engels eran muy conscientes de que los individuos tenían que aprovechar, surfear la ola, ¿no? Y aprovechar esa fuerza para ir produciendo estos cambios, ¿no? Es cierto que estas leyes inexorablemente iban a llegar, pero podían llegar antes, podían llegar después, y los liderazgos personales, las personas, las fuerzas y corrientes políticas e intelectuales podían empujarlas con mayor velocidad. Y el punto es que finalmente, a contar de ese momento, la política se transforma sobre todo en el arte de romper el status quo y quebrar esas tendencias para poder producir nuevas realidades, digamos, que generen un progreso, un avance de la sociedad y de los seres humanos. Y esa es una cuestión que hoy día está muy presente en Chile, que es el status quo. Y ese es el punto de fondo que yo les quería comentar y les quería plantear cómo lo ven. Porque hoy día el status quo es particularmente agobiante, ¿no? El aumento del crimen organizado, la economía que no crece, la permisología, el sistema educativo que no va ni para adelante ni para atrás, que está completamente estancado. Los políticos peleando todos los días. El sistema político que ya es una cuestión que no da para más, digamos. Y da la impresión de que la oposición en su amplio conjunto, la derecha, la centro-derecha, el centro, tienen una oportunidad histórica, si lo hacen bien, naturalmente, porque sus ideas, creo yo, nuestras ideas, son hoy día las que mejor colisionan con el status quo, que históricamente no es la regla general, es más bien han sido las izquierdas las que han tenido ideas que colisionan mejor con el status quo, y por eso, si uno mira los últimos 100, 120 años de elecciones en Chile, la derecha ha ganado en 3 ocasiones, 2 con Sebastián Piñera, una con Jorge Alessandri y nunca más, digamos. Y ha sido la izquierda la que ha ganado más veces elecciones. Entonces hay una oportunidad grande, lo que obviamente además significa una responsabilidad también mayor. No sé cómo lo ven. Interesante la idea. Estaba pensando mientras hablaba. Concuerdo 100% en la tesis, aunque le voy a agregar una derivada más. Concuerdo en la tesis en el sentido que, fíjate, hoy día hablar de crecimiento económico no solo no es impopular, No, tiene rating. sino que tiene rating y tiene comprensión de lo que significa. Porque para que tenga Claro. rating e interés, tracción, las personas tienen que entender qué significa, porque es una palabra que nosotros los economistas la ponemos fríamente por acá, la damos por sentada, y hay que bajar la tierra. Pero algo pasó que las personas entienden la bajada a tierra, que sin crecimiento económico, pucha, no hay mejores oportunidades laborales, las pegas están más difíciles, se gana menos, hay menos oportunidad de emprendimiento, el Estado recauda menos plata, y por lo tanto hoy día creo que hay un buen momentum para decir esto es prioritario, es fundamental recuperarlo, y eso es valioso partiendo de años en que cuando uno hablaba de esto era visto como defensor de los intereses puros, Claro, los ricos, de no, los ricos. esto no tiene nada que ver con los ricos, tiene que ver con el país. Y creo que el propio giro que ha hecho el gobierno de poner esto como algo prioritario, tardíamente a mi juicio, le da momentum, le da atracción a esto, entonces concuerdo sobre aquello. Lo mismo en materia de seguridad y delincuencia. O sea, son las ideas de centro derecha, ¿no es cierto?, las que enganchan mejor con esta necesidad de tener orden. O sea, paz de para esas las dos cosas personas. que tú has dicho, crecimiento y orden, no hay nada en el programa del presidente claro, Boric. orden y- Había cero. No había Orden- nada. no había oye, cero. O sea, refundar Carabineros y decrecer. A refundar Claro. Carabineros Orden y y, decrecer. orden y progreso como la bandera, como el lema de la bandera Que se puso de moda. brasilera. Pero hay otras Vamos a cosas. tomar ¿no? caipiriña para fiestas patrias, así como vamos. Oye, otros momentos. Lo hemos hablado acá. La lápida del antiextractivismo. El Sí, discurso de la izquierda era que había poco menos que cerrar las minas. El cobre Y dejarlo hoy día bajo hay un tierra. momentum para sentirnos orgullosos de nuestros minerales que valen mucho más que antes y que hay que desarrollar mucho más No, que y antes. esa Nuestros foto recursos- de Máximo Pacheco con Ricardo Ramos de SQM, ¿no es cierto? Claro. Haciendo un acuerdo Por eso te digo, con la entonces- empresa de Guillermo Pinochet, digamos, y alabándolo como un gran paso para Chile, digamos. Sí, pues, O sea, entonces- es como el mundo al revés, digamos. Hay un buen momento entonces para romper ese statu quo. Yo comparto contigo, pero le quiero poner, lo quiero dejar plantear la segunda derivada. Porque los statu quo pueden tener una dimensión que es coyuntural, que es contingente. Y creo que lo que nos estamos refiriendo respecto a la contingencia, o sea, vamos a romper el statu quo de este gobierno para
instalar las ideas que no son más propias. Pero uno podría volver entonces al statu quo que había antes del statu quo. Claro, y ese es el problema. Y ahí hay que Ese es ver el la problema. película, cuál es el statu quo más grande. Y porque ahí yo- nosotros somos no. los defensores del status quo y ahí estamos en problemas. Claro, lo que pasa es que yo creo que... Entonces, para terminar la idea, Sí, perdón, sí, Javier, sí, sí. desde Sí. el punto de vista, en mi opinión, por lo menos, desde la centro-derecha, la derecha tiene que ser reformista, ambiciosa, de cambio importante en lo económico y en lo social con sus ideas. Pero si la solución es volver foja cero a lo que teníamos en 2018, yo digo, no, esa no es una buena idea. Desde ya, porque la economía en 2018 o la última década creció 2%. Nosotros queremos romper con ese statu quo y volver a crecer al 4%. Y porque necesitamos cambios sociales importantes, explicados, bien hechos, serios, bien gestionados, con nuestra idea. Pero no hacer cambios sociales, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, creo que en esto que planteaba Gonzalo hay un concepto importante que es la decepción. Sí. ¿Ah? Porque yo diría que más que statu quo hay una decepción, digamos. Porque cuando la política hace los ofertones, digamos, incumplibles, ¿no es cierto? Que la población finalmente dice, no le creo y quiero otra cosa. Entonces yo comparto contigo, Ignacio, 100% de que la oferta nueva tiene que ser una oferta que se cumpla. ¿Ah? Y a veces un gobierno... Atractiva y que se cumpla. Y que se cumpla. Claro. Entonces esto de que podemos crecer, de que podemos tener los minerales para la transición energética, que Chile puede ser una potencia en eso, ¿no es cierto? De que tenemos que reformar finalmente el sistema de pensiones, ¿no es cierto? Para tener pensiones razonables. Tenemos que modificar el sistema educacional para tener una mejor calidad. Pero esas cosas hay que cumplirlas. Uno no saca nada con llegar de nuevo con una lista de supermercados que suena atractiva, ¿no es cierto? Y finalmente tú al cabo de 3, 4 años de gobierno no eres capaz de mostrar nada. Entonces yo creo que la decepción es un tema relevante en esta cuestión. Y yo pienso que hoy día en Chile una emoción que sienten muchos chilenos decepcionados. Se sienten decepcionados de sus líderes, digamos, porque no logran solucionarle los problemas que están esperando que le solucionen. Y pongo ahí, número 1, la delincuencia. O sea, no se ha podido solucionar este problema y es creciente, digamos. A mí lo que me pasa es que, a ver, yo creo que esta idea de romper el status quo hoy día le abre una oportunidad gigantesca a la oposición, a la centro derecha, a la derecha, de proponerle un plan a los chilenos que le haga sentido. Eso. El problema que yo veo como ingeniero es que esto, a mi juicio, es condición necesaria pero no suficiente, porque le falta el segundo piso. Quebrar el status quo es algo que nos va a permitir probablemente ganar las elecciones. Pero plantear un proyecto de largo plazo que convenza, que dure más que 4 años, no estemos nuevamente como el péndulo yéndonos 4 años más hasta el otro extremo, requiere dibujar un horizonte de sentido a los chilenos que no solo le haga sentido, sino que vean frutos, como dices tú, Javier, y vean resultados. ¿Cuál es ese horizonte de sentido? Ese yo creo que es el gran problema que tiene hoy día Chile. Porque romper el status quo, ¿para qué? Exacto. ¿Para qué? ¿Para dónde? Porque ¿cuál es el problema? Que si nosotros no somos capaces de quebrar el status quo, cuando no llega el artista con el cincel, llega el otro con el garrote y lo rompe todo, digamos. Y ese es el riesgo que corremos. Que en el fondo yo siento que se nos está acabando el tiempo para resolver este estado como medio estructural de agobio, de desilusión, darle un horizonte de sentido a la gente y que la gente sienta que la política, la vida en sociedad, la cooperación social tienen valor y sirven para algo. Porque si no, a la vuelta de la esquina va a llegar el líder populista, autoritario, que con atajos, digamos, va a convencer a los chilenos de que hay caminos mejores. Yo creo que por ahí hay una clave, fíjate, que es que ese plan que uno ofrezca con mirada más larga tiene que tener épica, tiene que poder apelar a aquello que uno habla con muchos chilenos de todos los niveles, de todas las edades, y que el sentimiento que subyace es como, no nos merecemos esta mediocridad, si podemos más, tenemos que salir de esto, tenemos que salir de estar mirando cabizbajo y mirar adelante, arriba. Podemos hacerlo, si Chile es un tremendo país, y tiene tremendas competencias, tiene tremendos activos que a veces nosotros los chilenos no vemos, porque se han deteriorado, es cierto, entonces nos quedamos con el deterioro, pero no alcanzamos a ver que tenemos todavía una base sólida sobre la cual construir. Tenemos una población que es trabajadora, que se levanta todos los días, saca la cresta, que quiere estar ahí empujando, pero lo va a hacer si es que se ve en un carro en que ella está incluida
que ese carro le ofrece un destino, un recorrido que sea atractivo, que sea plausible, al mismo tiempo que ambicioso, ¿te fijas? Y yo creo que eso es lo que tiene que dibujar un gran proyecto político conducido por grandes líderes que logren hacer ese empalme entre lo que está escrito y el sueño y a la bajada emotiva de las personas. Yo creo que eso es posible. No se ve mucho a veces, pero es ¿Cuál lo que hay sería que el construir. sueño, Javier? No, yo creo que es importante superar el trauma de los dos procesos constitucionales. Creo que ahí hay un trauma muy grande. Porque esos dos procesos fueron con mucha... Se rompió mucho la confianza. Sí, nos agarramos a palo al Y final. muy polarizado. todo. Se rompió mucho la Sí. confianza y eso genera un efecto súper importante, por ejemplo, en los agentes económicos. ¿Ah? Yo creo que esa desconfianza persiste. Uno ve las cifras, hablan de inversión extranjera que aumenta y todo, pero hay mucha de esa inversión que es inversión financiera. O sea, que alguien que vino a comprar una compañía, desembolsó plata y compró una compañía barata, más encima porque hay desconfianza. Entonces, Claro, al final los necesitamos activos valen menos. inversión real. Pero necesitamos inversión real. Entonces, los números de inversión en formación De capital fijo. de capital fijo, ¿no es cierto? Esos números han estado cayendo. Sí. Sí. Este año va a caer 2%. Va a caer 2%. Y Ignacio sabe mucho mejor que yo que sin inversión en física no hay crecimiento, porque no se generan nuevos puestos de trabajo. Cuando viene un inversionista chino y compra una compañía en 10.000 millones de dólares, no se genera un puesto adicional de trabajo. Lo que genera trabajo es construir minas, producir litio, poner, ¿no es cierto?, energías renovables. O sea que- Eso genera trabajo. Entonces, solo va a terminar la idea. Ese plan tiene que generar confianza. Y la confianza además se genera cuando hay una mayoría clara que adhiere a eso. Por lo tanto, me parece que la popularidad de un gobierno es fundamental, porque eso genera confianza. ¿Ah? De todas maneras, no está fácil, pero... Pero este es el medio asunto. Me están retando, nos vamos a tener que ir. Pero es motivante pensarlo así, es atractivo Sí. pensarlo así. No es tan fácil. por Oye, eso al que es final sí atractivo. parece ser que el gran desafío, más que descubrir la rueda, es que podamos ponernos de acuerdo en torno a 2 o 3 cosas grandes. Exactamente. Tal cual. Ya, eso, nos tenemos que ir. Estuvo Javier entretenido. Álvarez, Ignacio Oriones, muchas Muchas gracias. Nos gracias. vemos en la hora liberal la próxima semana.